Importante porque las buenas noticias también son noticias cuando ponen el nombre de Sonora en alto, y hay un científico mexicano que desarrolla una vacuna contra el cáncer. El investigador de la Universidad de Washington espera que en el 2022 se cuente con las primeras dosis para los tumores de ovario, colon, pulmón y próstata. A ver, lo tengo en la línea vía telefónica. Él es Juan Pablo Márquez Manríquez, investigador senior de la Universidad de Washington y director del Centro de Investigaciones del Cáncer en Sonora. Buenos días, Juan Pablo Márquez. Buenos días, mucho gusto. Gracias por contestarnos. ¿Dónde te encuentras tú? En Seattle, Washington. En Washington ahorita estás. ¿Tú trabajas allá de manera permanente? Porque veo que también eres director del Centro de Investigación del Cáncer en Sonora. Así es, en realidad somos un grupo multidisciplinario, la mayoría de sonorenses que estamos entre Washington, en Seattle, y Sonora. A mí es el que me toca estar más tiempo en Seattle. En realidad es mi base, pero también viajo muy frecuentemente a Sonora por los motivos de que soy el director académico del Centro de Investigación. Así es. ¿A quién pertenece el CICSE? Mande, perdón. ¿A quién pertenece este Centro de Investigación del Cáncer en Sonora? Interesante. ¿Para la Secretaría de Salud o es un órgano desconcentrado? ¿Cómo es? No, el Centro de Investigación del Cáncer en Sonora es un centro sin fines de lucro que se empezó a generar hace 14 años. Se solidificó en el 2014 y está trabajando en instalaciones temporales, tanto viendo pacientes en riesgo de cáncer, que es su principal función, prevenir el cáncer, pacientes que están en refractarios, es decir, que están fuera de manejo y ya no hay opciones de líneas de tratamiento para ellos, y pacientes que están en prevención de la recurrencia. Son los tres objetivos principales del Centro de Investigación de Cáncer en Sonora, que es mayormente sustentado por filantropía y ahora en este gobierno por el gobierno del Estado de Sonora. Entonces, en realidad está localizado en Ciudad Obregón, y va a haber una sede en Hermosillo. Va a haber subsedes pequeñitas de concentración para ser el estado número 1 en prevención de cáncer en los que no han tenido, prevención de la recurrencia en los que ya tuvieron y quieren desear no tenerlo otra vez, y tratar de ayudar a los pacientes que están refractarios, es decir, que ya no hay tratamiento para ellos. Entonces va a haber unidades desde San Luis del Colorado hasta Navojoa, básicamente centro de enlace, ¿no? Eso es lo que en sí estructuralmente es el Centro de Investigación del Cáncer en Sonora. Qué bien, fíjate, no lo teníamos ubicado bien, por eso. A ver, platícanos antes de entrar con tu propuesta científica que viene a cambiar, a revolucionar la lucha contra el cáncer. ¿Quién es Juan Pablo Márquez? ¿De dónde eres? ¿De Obregón? Yo soy originario de Ciudad Obregón, específicamente del Valle del Yaqui. No nací en Obregón, nací aquí en el Valle, en Sonora. Bueno, estudié primero químico farmacobiólogo en la Universidad Autónoma de Coahuila, luego estudié medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, hice medicina interna en la Universidad de California en Los Ángeles, ahí mismo hice oncología médica, médico-oncólogo, posteriormente en la Universidad de Washington hice inmuno-oncología de cáncer de colon y páncreas, y terminé los últimos años en proyectos científicos para la prevención de la recurrencia del cáncer, ¿no? Que es el tema que a mí más me interesa. Esa es mi trayectoria en síntesis, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 43. 43, todo un joven, 43 años. ¿Tú eres del Valle del Yaqui? ¿De qué parte? ¿De qué municipio? Específicamente soy del Block 612, se llama el Valle, está ahí por blocks. Yo soy del Block 602, ¿no? Entonces aparece en el mapa, y pues básicamente es un campo agrícola donde yo nací y crecí, y pues aquí me formé hasta que me fui a los 16 años de Obregón a estudiar, primero, como les comentaba, químico farmacobiólogo, como parte de mi formación. No fue que me había equivocado de carrera. Luego estudié medicina porque sabía que para irme a Estados Unidos, allá primero se forman, tienen una licenciatura en químico farmacobiólogo, bioquímica o carreras afines, y luego otras en medicina, pues para tener una madurez fisiológica y académica más sustentable, ¿no? Entonces ese fue mi plan de vida, y así se cumplió, y bueno, y de cierta manera impactado positivamente en mi desarrollo académico, científico y clínico.
Para dar el contexto, vea usted, estoy hablando con una gran persona del ámbito médico a nivel internacional, sonorense, que ¿cómo fue que se te ocurrió? ¿Cómo elaborar una vacuna que va a revolucionar el mundo de la ciencia a escala mundial contra el cáncer, Juan Pablo Márquez? ¿Cómo es esta vacuna? Bueno, esta vacuna en realidad es el esfuerzo de mucha gente, ¿no? Estamos el doctor Pedro Lucero Díaz, que es oncólogo médico de aquí de Obregón, el doctor Alejandro Camacho Hernández, que es hematólogo-oncólogo, por mencionar algunos, porque somos muchísimos, ¿no? Está el doctor Fernando Durazo, el doctor Eddie Ramos en la Universidad de Washington, la doctora Nora Dices en la Universidad de Washington, que ha venido ahora varias veces, y es la líder mundial en vacunas para cáncer. Entonces, ¿cómo nació esta iniciativa? Nació porque yo he venido siguiendo a la doctora Nora Dices antes de ser su alumno. Si te metes a Google, Nora Dices es una oncóloga médica y una inmuno-oncóloga de muy alto prestigio a nivel internacional. Entonces, mi formación en inmuno-oncología en la Universidad de Washington la hice con ella. Entonces, ella y yo, que somos de cierto punto visionarios, ella es muy visionaria, yo también, entonces decidimos crear el Instituto de Vacunas para Cáncer, porque ella, pues, si te metes en su profile, tiene 20 años más de experiencia en el desarrollo de vacunas para cáncer. Y en realidad ha habido muchísimos avances gracias a sus investigaciones, entonces yo me ingresé a su grupo, aprendí muchísimo, entonces la idea fue ver qué cambios genéticos, lo primero que estudiamos fue mi trabajo primero que hice con ella, ¿no? Ver qué cambios genéticos ocurren cuando está un tejido normal y se convierte en un tejido premaligno y luego en un tejido maligno, lo cual es maravilloso porque te das cuenta de que aunque el cáncer es ya dicho, ahora se publicó en diciembre de este año, del 2014, perdón, que no es realmente tan genético como pensábamos, sino que es como a random, a sacarse la lotería, ¿no? Entonces, ya con eso en mente, dijo ya, bueno, de repente nos hemos estado enfocando a genes que tienen que ver con cáncer, pero realmente no son los que disparan el cáncer. Entonces, lo que ella descubrió, es un descubrimiento muy grande, es que cómo encontrar los genes y que se convierten eventualmente en proteínas, que son los que se llaman oncogenic drivers, es decir, los drivers que van a hacer que la célula normal se convierta en una célula inflamada, posiblemente una lesión premaligna y luego un carcinoma in situ y una metástasis, ¿no? Entonces, esa parte me fascina a mí porque es la parte de vacunas preventivas, es decir, para las poblaciones que nunca han tenido, pero que están en riesgo, ¿ok? Pero como esa vacuna, la FDA, es mucho más regulada porque como es aplicar a una persona que no ha tenido, entonces ella la habló con la FDA y le dijo, bueno, mi consejo es que empiecen primero con vacunas para prevenir la recurrencia, porque allí, como ya iba una persona con cáncer que tuvo y que está en riesgo de regresar el tumor, es mucho más fácil empezar a probar primero que funcionan para prevenir la recurrencia. Entonces, desde hace 14 años nos enfocamos a eso, a vacunas para prevenir la recurrencia simultáneamente con vacunas para prevenir el cáncer. Sin embargo, esta vacuna que yo diseñé en mi grupo en particular, porque son muchas vacunas, tenemos, por ejemplo, para mieloma múltiple, tenemos para mama, ovario nos interesa mucho porque es un tema muy sensible, porque es una pena que la mujer con cáncer de ovario recurre, la historia natural de la enfermedad es muy corta, es decir, se le da tratamiento, ya sabemos que va a recurrir en aproximadamente 2 años, luego se le da la segunda línea de tratamiento y suponiendo que fuera sensible, el promedio son 6 meses, luego recurre otra vez la tercera vez y el promedio de vida son 3 meses y ya después no hay nada que hacer. Entonces, en este primer ensayo clínico que se va a llevar a cabo en el Hospital General de Tijuana, el Hospital General de Obregón, el Instituto Nacional de Cancerología, el Centro Médico Nacional Siglo XXI, de esta vacuna, lo que vamos a hacer los pacientes de cáncer de ovario, por ejemplo, es el ejemplo que se pone ahorita, pero lo mismo va a pasar para mieloma múltiple, que es lo mismo. Se les da tratamiento y el paciente recurre en pocos meses, en realidad nunca se cura. Entonces, la vacuna mostró en estos 14 años, hicimos estudios en animales, primero para ver si era capaz
de inducir una respuesta inmunológica, luego hicimos modelos animales de estos tipos de tumores para ver si era posible detener el crecimiento o prevenir que regresara el cáncer después de un tratamiento exitoso. Los resultados fueron positivos. Luego hicimos un estudio piloto en humanos, donde ahorita tenemos ya desde el 2006, estamos hablando de casi 9 años, pacientes con cáncer de ovario que no han recurrido después de haberse aplicado la vacuna en la primera recurrencia. Este es un paper, es un artículo científico que se va a publicar en JAMA Oncology en el 2016. Entonces es el proof of concept, ¿no? Es la prueba de concepto de cómo diseñamos, cómo fue la estrategia para desarrollar, porque son varias vacunas, no es la vacuna, no hay que crear la falsa expectativa que es una vacuna universal para el cáncer, no es así. En realidad, cada tipo de tumor tiene un cóctel de péptidos, son péptidos, sí. Exactamente, para ir dándole orden exacto, porque son varias vacunas, son varios cánceres, es decir, estoy hablando con el doctor, para quien se va conectando, para quien va sintonizando, estoy hablando con el doctor Juan Pablo Márquez, sonorense del Valle del Yaqui, científico mexicano, quien impulsa desde hace 14 años una vacuna o varias vacunas para combatir el cáncer, que han consistido también pues como encontrar genes que se conviertan en proteínas. Ese es el origen, dice, es parte de las vacunas preventivas y que se van a ensayar en clínicas de Tijuana y Cajeme. Me está confirmando para hacerle un análisis, un resumen de lo que hasta ahorita hemos abordado. Bueno, primero, hace 14 años, ¿en dónde inició este estudio? ¿Aquí en Cajeme o en Coahuila? Inició en la Universidad de California, pero con una idea original de nuestro grupo, ¿no? En ese tiempo estábamos haciendo... ¿UCLA? ¿En UCLA? Interna. ¿En UCLA? Universidad de California. La del sur. Davis. No, en el norte. Okay. El campus Davis. Ya tiene 10 campus en la Universidad de California, con escuela de medicina. Entonces, el campus donde yo estaba era la Universidad de California Davis, físicamente en Sacramento. Entonces, yo estaba haciendo medicina interna, ahí empecé la investigación con el grupo de aquí de Sonora, que estaban ellos haciendo su fellowship, es decir, estaban haciendo su subespecialidad. Sí. Entonces, nos unimos con un grupo de gente de Puerto Rico. Entonces desarrollamos básicamente, la idea fue original de nosotros 100%, ¿no? De ver esta vacuna primero. Ya cuando llegamos con la doctora Nora Vicis, con la metodología que ella tenía, hicimos ciertos ajustes. ¿Cómo se llama la doctora, perdón? ¿Cómo se llama la doctora? ¿Mande? Que se le mande. Se llama Mary, así como si fuera Mary de María. Mary. Y luego ella siempre se pone entre paréntesis Nora, porque se llama Lenora, es Mary Lenora, pero se pone Mary, entre paréntesis Nora, Vicis, D de dedo, I latina, S de Samuel, I latina, S de Samuel. Es una gran científica que ha venido, y médico, oncólogo, aquí a Sonora varias ocasiones, porque nos tomó mucho cariño, sobre todo por las ganas que le hemos puesto como, digamos, los sonorenses que estamos poniendo tal vez una base para los mexicanos de que sí hay muchas cosas que podemos hacer y no quedarnos de brazos cruzados únicamente viendo que los pacientes están recurriendo cada vez más, ¿no? O sea, plenamente. Juan Pablo, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo, ¿me permites? Claro que sí, adelante. Sí, estoy hablando, porque digo, esto está muy interesante, rompemos protocolo muy, muy interesante, hablando con un científico sonorense que están desarrollando hace 14 años y ahorita se están viendo ya los frutos para vacunas contra el cáncer. Sí, es decir, desde Sonora es una especie de revolución científica, porque esto ¿en qué nos va a beneficiar? ¿Va a haber menos personas enfermas y hospitalizadas? ¿O se pueden reducir el número de casos de tumores? No sé, ahorita voy a hablar con él. Antes, es Festival Cervantino. Estoy hablando con Juan Pablo Márquez, él es científico cajemense desde Washington, del Centro de Investigación de Washington, de la Universidad de California, de Coahuila, todo un experto en la materia, que me está dando los pormenores
de este estudio que tiene 14 años, ojo, realizándose por grupos de oncólogos cajemenses de la Universidad de California, en apoyo con doctores como la especialista Mary Lenora Dizis, es lo que me comenta por acá. Están preparados para hacer un ensayo en Tijuana y Cajeme de estas vacunas, que consiste, entre otras cosas, en cómo encontrar genes que se conviertan en proteínas. Esto es para la prevención del cáncer. Por acá en Twitter, mucha gente felicitándote y contentos porque hay ese talento sonorense renovando o impulsando la revolución científica en el mundo para el cáncer. Ahora sí, ¿para qué tipo de cáncer va a funcionar esta vacuna, Juan Pablo? Bueno, la vacuna va a ser, en primer lugar, es muy importante la información clara y objetiva y sobre todo verídica, ¿no? Que a mí me gusta mucho promoverlo cuando es en la prensa. Claro. En el caso de ustedes, yo les agradezco mucho la transparencia de la información para que no creemos falsas expectativas en la población. Así es. Primero, la vacuna va a ser para prevención de la recurrencia, es decir, para pacientes que ya terminaron exitosamente su tratamiento oncológico estándar, ya sea cirugía, radioterapia, quimioterapia, etcétera, y que están en riesgo de recurrencia. Por ejemplo, mama va a ser uno de los tumores incluidos, cáncer de mama, sobre todo en personas menores de 45 años, que son las que están más en riesgo de volver a recaer muy pronto. Recurrencia significa recaída, que regrese otra vez el tumor. Entonces va a ser mama, va a ser colorectal, cáncer de colon y recto, que es otro de los que también, a pesar de que se dan los tratamientos, un alto porcentaje de los pacientes se van en remisión, es decir, lo que le llamamos cura. No hay evidencia de enfermedad, pero el tumor eventualmente regresa a los meses, y el problema de las recurrencias de cualquier tumor, no solamente de mama, colon, y luego el siguiente que hablo, ovario es muy importante también porque mata a muchas mujeres en el país y en el mundo, porque desafortunadamente, ya les comenté, él fue el primero, ¿no? La historia natural de la enfermedad es muy corta. Uh-huh. Entonces, pero desafortunadamente el oncólogo en ocasiones no le explica al paciente que es una remisión y que es tan temporal como a veces semanas o meses, ni siquiera llegan a un año, vuelven a recurrir y las líneas de terapia se van volviendo más difíciles porque la célula tumoral va evolucionando y se va haciendo más resistente, ¿verdad? Hasta que eventualmente se hace resistente y el tumor progresa hasta no irse. Entonces, las vacunas que vamos a poner en ensayos clínicos, que también no solamente van a estar en Tijuana, en el Hospital General de Ciudad Obregón, sino también en el Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, para tratar de cubrir al país. Entonces, el ensayo va a ser en México, no porque sea, aclarando también, no porque vayamos a utilizar a los mexicanos como conejillos de indias, como se dice desconectalmente, para nada, porque esa vacuna fue diseñada por mexicanos, fue con funding de México, filantropía de México, que se hizo a través de varias fundaciones del Estado y del país. Entonces, es una vacuna que pretende instalarse en el Programa Nacional de Salud para los pacientes que terminan un programa exitoso de ovario, de mama, de colon, mieloma múltiple, son las primeras. ¿Por qué esas? Porque son los tumores más fáciles de recurrir y que nos va a permitir a nosotros publicar científicamente el artículo y que la FDA apruebe primero esas 4, luego nos vamos a ir con próstata, pulmón, etcétera, ¿no? Entonces, ya una vez que estemos con esas vacunas aprobadas, que no va a ser hasta el 2022, se manejó un poco mal la información también ahí. En realidad, nosotros, el estudio empezó en el 2016, termina en el 2018, y si los estudios, como se ven muy alentadores, porque hicimos un piloto, y creemos que para el 2018-2019 ya esté aprobada para la prevención de la recurrencia de este tipo de tumores, ¿verdad? Para los el estudio nomás, para ir por partes, disculpa Juan Pablo que te interrumpa, el estudio empieza en 2016, ¿a qué te refieres? Empieza el estudio clínico donde se le va a poner... El ensayo. el ensayo clínico, así es. Muy bien, no estudio, muy bien. Ajá. Ya oficial, digamos, el multicéntrico, porque va a ser en varios lugares, como lo acabo de comentar, Tijuana, Obregón, México City, o sea, 2 lugares, en la Ciudad de México más otros 2 y probablemente sumen más. Entonces, ese ensayo clínico va a durar 2 años, porque en 2 años, como son tumores que recurren muy rápido, esos que estoy hablando,
es tiempo suficiente para comparar con los datos históricos. Es decir, si sabemos que un ovario de alto grado, por ejemplo un seroso papilar de alto grado, que es el tumor más agresivo de ovario, recurre en promedio en máximo 2 años, bueno, pues nos vamos a dar cuenta en 2 años que los pacientes que se les puso la vacuna no recurrieron, porque ya tenemos al grupito de ovario que se le inmunizó, como te decía, en el 2006, y que hasta ahorita ninguno ha recurrido, ¿verdad? Entonces, ya tenemos esa premisa. Para los de mieloma múltiple, la misma situación. Ya sabemos que se les dé tratamiento y en realidad recurren en pocos meses o en 1 año. Entonces vamos a tener esa data preparada para el 2018, ¿verdad? Se va a aplicar para pacientes, Juan Pablo, nomás para ir explicando al auditorio, ¿se va a aplicar esta para pacientes de tumor de cáncer de mama, colon y ovario? Sí, no con tumor. Los que ya que tuvieron el tumor y que básicamente terminaron el tratamiento estándar y que lo van a prevenir que regrese. Ese es lo importante del mensaje a la población. Porque luego la población piensa que si tienen cáncer de mama, ovario, colorectal o mieloma, van a ser candidatos a protocolo. No aún todavía. Probablemente para el 2017 lo que tenemos planeado es que esta vacuna, cuando hablamos de vacunas, es muy importante hacer el concepto claro. Es para prevenir algo que no se ha presentado, ¿verdad? O sea, si yo te vacuno, por ejemplo, contra la influenza... Sí, es para que no me pegue, pero no... es tipo que sea, es para decir, bueno, no he tenido influenza y quiero evitar tener influenza. Bueno, las vacunas preventivas para cáncer 100% son para ese tipo de personas que nunca han tenido cáncer, pero que no desean desarrollar cáncer. Ahí estamos hablando en el seno, 100% preventivo. Cuando estamos hablando de prevención de la recurrencia, también es una vacuna per se, porque ya es un paciente que está libre de enfermedad, cuando menos temporalmente. Claro, y para que no vuelva, pues no regrese. Pero entonces son dos, es para que no te dé y para que se extirpe, es decir, para que se vaya, son 2 modalidades. 2 modalidades. Y la tercera modalidad ya no se conoce como vacuna, que sí va a existir también para los mismos tipos de tumores. Te decía, en el 2017, muy probablemente, si nos aprueba la COFEPRIS y el FDA, esa misma vacuna, pero ya con un poquito de modificaciones, se le conoce cuando la enfermedad está activa, es decir, cuando tú tienes cáncer, es una falsa expectativa y que la gente quiera que esto lo comprenda. La vacuna sola, cuando tienes la enfermedad activa, que tienes tu cáncer, digamos, a todo lo que da, dicho coloquialmente, no va a curarte la vacuna, pero sí va a ser un buen coadyuvante. Eso también lo hemos comprobado simultáneamente. Es decir, va a coadyuvar en combinación con radioterapia, cirugía. Te va a mitigar el dolor, te va a mitigar la enfermedad, te va a ayudar a llevar la enfermedad, entiendo entonces. Así es. Entonces, durante la enfermedad activa, sí, y sí se prevé que para el 2017 pacientes con enfermedad activa reciban, pero ya en ese momento ya no se llama vacuna, se llama inmunoterapia antígeno específica, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de que hay una enfermedad, no estamos previniendo, no es una vacuna, ya es una inmunoterapia porque estamos enseñándole a través de la inmunología al sistema inmunológico del paciente a que reconozca las células que están muriendo por la quimioterapia o la radioterapia, que la capture la célula dendrítica, que es la célula que se come los desechos tóxicos del humano, y se lo presenta la célula TH1. La célula TH1 produce interferón gamma, y interferón gamma interfiere con el crecimiento de las células tumorales que están formando, entonces coadyuva, básicamente, ¿no? Y el 2022... Hay 3 modalidades. Sí, esas 3, me queda claro, las 3 modalidades es una prevenir, es decir, la otra es para el cáncer recurrente, es decir, o para evitar que ya no regrese, y la tercera es para sobrellevar o mitigación del cáncer, ¿no? Es decir, las 3, para hablarle al público en palabras que entendamos todos. Exactamente, para que luego, me da mucha pena a mí que la gente cuando escucha ese tipo de noticias que son muy buenas, sí, la vacuna ya está lista, ya se diseñó, ya se probó en animales, que es una fase muy larga, ya se hizo un estudio piloto en humanos, entonces ya hay muchos avances, sí hay muchos avances. Entonces, pero de repente hay personas que nos escriben a mi correo electrónico, a la Universidad de Washington o al Centro de Investigación de Cáncer en Sonora, y dicen, pues mi papá está muy enfermo y quiero por favor que le apliquen la vacuna.
Entonces sí es muy importante transmitir de manera acertada la información de la prensa. Yo te lo agradezco mucho, sé que lo van a hacer y lo están haciendo y estás clarificando con mucha, vaya la redundancia, claridad, para que la gente no se quede con esa expectativa de que ya está la vacuna lista, ¿no? O sea, sí está lista, va a estar en ensayos clínicos porque es una regulación que tenemos que pasar, ¿verdad? Y eventualmente va a estar disponible al público, y no vamos a tener rivales, ¿no? Porque en realidad mucha gente pensaría, bueno, pues se va a acabar el cáncer. ¿Cuánto costaría la vacuna? Es extremadamente económica, es un péptido, son péptidos, es decir, son pedacitos de proteínas. Estamos hablando que esta vacuna, además de que es muy segura, además de que es muy estable, que es otra de las cosas muy importantes, que no tienes que tener procesos complicados para producirla ni para almacenarla, estamos hablando que son $100, te puedo decir, ¿no? Okay. A lo mucho. 1.500, alrededor de 1.500 pesos. Bueno, 1.300, 1.500 pesos. Exacto. Es decir, ¿es vía oral entonces, péptidos, me dices, tipo proteína? No, las vacunas no son vía oral para nada. Se aplican igual que las otras vacunas en el brazo, básicamente, o en el abdomen. Son subcutáneas, se aplican bajo el tejido subcutáneo, porque ahí es donde están las células dendríticas, que son las que capturan el antígeno, que es la vacuna, y la llevan a presentar a todo el organismo para decir, cuando veas a esta célula tumoral, reconócela y mátala, básicamente. Y ha sido muy efectivo, ¿no? ¿No son dolorosas? Mande. ¿Serán dolorosas el líquido, es decir, la vacuna, es decir, no son para dolorosas? Nada. Lo que hemos visto en los pacientes que hizo el piloto, que ese estudio va a salir publicado, como te comentaba, en el 2016, es maravilloso porque es muy bonito ver personas que tienen esa tranquilidad, que tuvieron cáncer de ovario y que ahora dicen, por ejemplo, en ovario, que es lo que más me ha impactado, pero que no han muerto comparado históricamente con las que, porque ese no va a ser un estudio randomizado, es decir, no va a ser aleatorio, que es la mayoría de los estudios como se hacen, es decir, a un grupo se le pone el otro, no, a mí eso se me hace antiético, en realidad va a ser que a todos los pacientes se les va a aplicar. ¿A cuántos pacientes se le va a aplicar, perdón, en esta fase? Estamos hablando 2016. De aproximadamente de 400 a 1.600, ese es el rango de pacientes que se les va a aplicar la vacuna. Esos son algunos. De 400 a 1.600. 1.600 pacientes estratificados por tipo tumor, ovario, mieloma múltiple, colorectal, ¿verdad? Mama. Entonces, que van a ser los 4 tipos primeros de tumores que van a prevenir. Todas las mujeres que están escuchando y hombres que han recurrido y que tuvieron cáncer ya saben lo que significa eso, ¿no? Claro. Que les regrese. El enemigo silencioso, ¿no? Porque siempre están con incertidumbre. Y esto evitará, me queda claro, va a regresar el cáncer, ¿no? ¿En el 2022 se va a contar ya con la vacuna? Es decir, ¿ya va a estar a disposición en la venta? Entonces, volviendo al tema del 2022, en la prensa pusieron 2022 porque pues, a veces lo que les digo, la información no es, en ocasiones se malinterpreta por alguna razón, ¿no? No, yo pienso que va a ser antes, porque el estudio va a empezar en el 2016, termina en el 2018. Yo considero que va a ser a finales del 2019, a principios del 2020, cuando ya esté aprobada, ¿no? De acuerdo a los procesos de regulación, tanto de la COFEPRIS como de la FDA. Entonces, no. Juan Pablo, tengo que hacer un corte y ya vuelvo para finalizar la entrevista contigo porque está muy, pero muy interesante, lo amerita. Ya rápidamente finalizamos y vuelvo y sigo con la información. ¿Me puedes esperar? Claro que sí, adelante. Es que está muy interesante esto, créanme, amerita, digo, es una revolución científica mundial, desde Sonora para el mundo, Volvemos. Contundente, impactante, controvertido. Proyecto Puente, Stereo 100. De la mañana con 3 minutos, esto es Proyecto Puente a través de Stereo 100. Te recuerdo que estamos en unirradionoticias.com, el portal informativo de los sonorenses, en Twitter, @Alberto Medina para los datos duros de la información. Estamos realizando una entrevista en verdad por demás interesante y que inauguramos hoy una nueva forma también de oxigenar contenido, porque me da mucho gusto que sea 1, sonorense, 2, científico, 3, cajemense y 4, o lo más importante, por ahí debí haber empezado, va a venir a revolucionar el mundo de la medicina a nivel mundial. ¿De qué estoy hablando? Usted que se conecta, porque digo, son diferentes públicos que se van conectando, que se van yendo a la bienvenido a la tercera hora de información. Hablo del científico Juan Pablo Márquez, cajemense, quien junto con un grupo de 14
oncólogos, con un grupo de, no 14, perdón, hace 14 años, con un grupo de oncólogos cajemenses allá en la Universidad de California, junto con otra experta, empiezan a desarrollar una vacuna contra el cáncer o el tumor de cáncer de mama, de colon, de ovario, después va a ser para contra la próstata y el pulmón. Esta vacuna va a empezar a ensayarse o a estudiarse, se va a iniciar su estudio o ensayo el próximo año, en el 2016, en hospitales de México, en el siglo XXI, me decía ahorita, de Cajeme de Tijuana. Va a estar durante 2 años de estudio, es decir, de observación, para después salir a su venta o a disposición del público a finales del 2019, principios del 2020. Va a tener un precio de alrededor de $100, la vacuna 1,300 a 1,500 pesos. Es una vacuna que ayuda para 3 cosas: 1, prevenir el cáncer; 2, para quien ya lo tuvo, prevenir que regrese, es decir, las personas que lo han padecido, para desarraigarlo, extirparlo completamente; 3, mitigarlo o ayudar con el dolor, o a quien padece el cáncer lo va a ayudar también. Y es una vacuna que se está estudiando hace 14 años, y Juan Pablo me está contestando la llamada desde el Centro de Investigaciones de la Universidad de Washington, al quien pertenece, es director del Centro de Investigación contra el Cáncer desde Cajeme. Ese es el resumen, Juan Pablo. No sé si he dado un dato mal, pero a grandes rasgos para que todos entendamos la información. Está perfecto, Luis, te lo agradezco. En verdad, es una entrevista bastante objetiva y esperemos que el público la comprenda. Estamos en un proceso, como tú lo dices, muy bonito, porque en realidad estamos muy emocionados de ver resultados, sobre todo porque finalmente como oncólogo lo quieres ver, y como científico, pues caras felices, ¿no? Que tengamos menos hospitales llenos con gente que regresa con un tumor inesperado. Exacto. Ese es siempre un enemigo silencioso, ¿no? Entonces, yo te agradezco mucho tu atención. Agradezco mucho al público que comprenda la información, que la maneje adecuadamente, y que cualquier duda que tengamos, hay una página web del Centro de Investigación en Cáncer de Sonora, que es www.cixon.org, y también está la página del Tumor Vaccine Group de la Universidad de Washington, que es www.tumorvaccinegroup.org. Entonces, en ese sitio web pues hay más información, y muy pronto, en 2 semanas. Sí. Antes de darme esos medios de contacto, primero, ¿cuánto de concretarse todo esto, que sería una maravilla o vendría a revolucionar la medicina a nivel mundial, a cuánta gente serviría? Por ejemplo, ahorita, ¿hay datos duros aproximados de la población afectada de tumores cancerígenos en el nivel mundial, a nivel Sonora, a nivel México, que los podamos diseccionar para darnos una idea de la dimensión de esto? Pues te mentiría los números aquí en México en particular, pero a nivel, en realidad, la vacuna pues va a ser, si se aprueba, tanto por la COFEPRIS y la FDA, va a ser una vacuna que va a tener un impacto muy importante a nivel mundial. No solamente, va a ser obviamente, y va a salir así, no va a ser de Estados Unidos, en realidad va a ser de México, porque todo fue diseñado por sonorenses y mexicanos, ¿no? Específicamente nosotros de acá. Pero sí va a tener un impacto, en porcentaje te puedo decir, vamos a tener cuando menos 80% menos de recurrencias de los tumores que ya mencioné, lo cual es un gran avance, si no es que más, hasta lo que vamos ahorita. ¿Por qué te estoy diciendo este porcentaje? Porque de los 25 pacientes que recibieron la vacuna para cáncer de ovario, únicamente, hasta ahorita, en ovario no ha muerto ninguno. Por ejemplo, en colorectal han muerto 2 o 3 porque no llegaron en realidad en recurrencia total, en remisión total. Llegaron todavía con enfermedad residual, ¿no? Entonces, y luego se hizo en mieloma, luego se hizo en mama, y en mama también les fue muy bien. Entonces, en esos 4 grupos de pacientes, de acuerdo al piloto, estamos hablando que un 80-85% hasta la data que se va a publicar en el 2016, son pacientes que no tuvieron el tumor hasta este momento este día que estamos viendo, comparado con los pacientes que sí han recurrido porque no ha recibido tratamiento, ¿no? Entonces, esos son los datos que son más fidedignos y que te puedo mencionar con mucho gusto. Muy bien. ¿Qué, por último, te pregunto, Juan Pablo Márquez, científico cajemense, qué evitaría que no se aprobara esta vacuna? Es decir, porque después de los 2 años, ¿qué riesgos ves tú? Es muy difícil, porque ya hicimos todos los estudios de toxicología. Es decir, el riesgo de las vacunas para cáncer, el más importante que pudiera ser,
es la autoinmunidad, es decir, que desarrollen una enfermedad autoinmune, por ejemplo, lupus, esclerosis múltiple o escleroderma, cualquier enfermedad autoinmune. Entonces, hasta lo que llevamos ahorita en artritis, por ejemplo, sin embargo, en el peor de los casos, supongamos que los pacientes se dan artritis, bueno, pues, ¿qué preferimos? Haces un balance riesgo-beneficio. Tener artritis, que la artritis se controla, o tener un tumor que te va a matar en 1 o 2 años, ¿no? Entonces, eso es cuando la FDA hace sus riesgos, balances y beneficios, pero hasta ahorita, de acuerdo a mis predicciones, en ningún paciente, ni ningún animal, cuando estuvimos en los estudios en animales, presentó autoinmunidad de ningún tipo, ¿no? Estuvimos midiendo anticuerpos antinucleares, anticuerpos antimitocondriales, antimusculitis, todos los anticuerpos relacionados con autoinmunidad, y ningún paciente desarrolló autoinmunidad. Entonces, es muy alentador. Sería muy poco probable. O técnicamente nulo que no se apruebe, porque no encontramos en los estudios tóxico-patológicos ningún dato de cardiotoxicidad en el corazón, de nefrotoxicidad en riñón, de hepatotoxicidad en hígado. Entonces, fue extremadamente segura, y eso nos da mucho aliento de que, primero Dios, va a salir adelante, ¿no? Muy bien. Por último, bueno, ahí por acá me dice alguien, me pide anonimato: mi esposa le dio cáncer seroso papilar, ya terminó su tratamiento estándar, ¿cómo lo contacto? Me dice seroso papilar en el útero. Exactamente, son tumores que son ideales. Ahorita ya estamos reclutando y reclutando gente, más bien, que aquí en Sonora, en Ciudad Obregón. Entonces, yo lo que les recomiendo a ella es que se comunique a un correo electrónico que le voy a dar, ajá, que es, permítame un segundo, es G de gato, ajá, ¿verdad? G de Gonzalo, porque es el licenciado Gonzalo, R de rascón, @ Fixon, es Centro de Investigación de Cáncer de Sonora, significa Fixon, .org. Entonces, el licenciado Gonzalo Rascón es el encargado de recibir la documentación apropiada para que... A ver, pudiéramos, por favor, de nuevo es G, para ver si lo capté todo, gr@sixon.com. .org, de org, de organización. org. A ver, Sixon, C-I-C, ¿mande? Te lo repito otra vez, es G de Gonzalo, sí, minúscula, R de rascón, ¿doble R? ¿sí? Doble R, así es, okay. @Sixon. C, a ver, vamos a deletrear por favor Sixon, porque me está preguntando mucha gente por cómo contactarte. Ok, es a través del licenciado Gonzalo Rascón. Entonces te voy a dar, si me permites un momentito, otro correo más que es el... Pero para deletrear por favor, nomás, disculpa a ver, grr @c de casa y de iglesia, c de casa, SON de Sonora, Sixon, ¿estamos correctos? Sonora, y ¿sí? luego .org, O de organización. Ok, aquí lo tengo. Primeras letras de organización. Y la otra es G de gato, de Gabriel, y luego S de Sepúlveda, ajá, es Gabriel Sepúlveda. Déjeme nada más, si me permites un momentito. Sí, no te preocupes, porque acá me dice también otra persona, le podrías preguntar: hola, buenos días, tengo una hermana que murió de mieloma múltiple el año pasado y soy 100% compatible con ella. ¿Le podrías preguntar al doctor qué tan probable es que a mí también me dé el mismo cáncer con esa vacuna? ¿Lo puedo prevenir? ¿Lo puede prevenir? Así lo puede prevenir, sí lo puede prevenir. Entonces aquí te voy a dar el otro correo electrónico, a ver, que es de Gabriel Sepúlveda, que es mi asistente. El otro es el licenciado Rascón. uh-huh. Verás, permíteme un segundo. Estoy hablando con, a ver, dime. ¿Mande? Es G de Guadalupe, S de Samuel, Q de queso, @Sixon.org. Es el otro correo electrónico alternativo al del licenciado Rascón. El primero es el licenciado Rascón. Muy bien. Y el segundo es Gabriel Sepúlveda Quintero, que es mi asistente personal, ¿no? Muy bien. ¿Gabriel es doble G o nomás una G? Doble G. Doble G, S, Q. S, Q de queso, sí, al final, Quintero. Ajá, @Sixon.org. Muy bien. En esos dos correos, todas esas personas con mucho gusto pueden mandarle sus comentarios
nos llegan a nosotros y un médico o varios de los médicos adscritos, con mucho gusto les hacen el replay y les contestan las dudas y los citan y se les da seguimiento, ¿no? Muy bien. Podemos hacer un proceso de pre-reclutamiento y con mucho gusto lo hacemos, ¿ok? Muy bien, pues ahí está, te agradezco mucho en verdad tu tiempo, fue una entrevista muy larga pero valió la pena, muchísima gente preguntándome, muchísima gente participando, en verdad estoy impresionado cómo ha despertado esto al sonorense, qué tan deficiente es para el sarcoma de Ewing, funciona para cáncer de mama, porque sí, ya lo dijimos, la CENTE Sonora, la cuenta institucional, la prevención es un apartado de la Ley Federal de Educación. Guaymas debe de prevenir enfermedades, principalmente, bueno, otra. Ahorita, excelente noticia, muy alentadora, la vacuna no nos convertirá en zombies como en Soy Leyenda, no, claro que no, Gerardo Severa, por favor. Rosa María Levy, el riesgo mayor de que no aparezca la vacuna es que se acabe el negocio de los hospitales y médicos mercenarios. Bueno, muchos comentarios que te los podía leer, pero tengo que continuar el programa. En verdad te agradezco mucho, te felicito por llevar el nombre de Sonora en alto en México y en el mundo. Más sonorenses como tú, sí se puede, ese es un ejemplo de que sí se puede ser diferente, se puede ser mejor. 14 años estudiando, está dando frutos su lucha de Juan Pablo Márquez y un equipo de oncólogos sonorenses, cajemenses, que en la Universidad de California, dando la batalla con una experta y están encontrando una solución, una posible solución contra el cáncer, el tumor cancerígenos de mama, de colon, de ovario, después contra próstata, y es un producto 100% sonorense. Orgullo sonorense, mi estimado, y estamos en contacto contigo. Claro que sí, mis mejores deseos a la audiencia, estamos a sus órdenes, mis mejores deseos para tu programa y muchas gracias por transmitir este tipo de noticias de una manera veraz y oportuna. Al contrario, para eso estamos. También las buenas noticias también son noticias abordadas de esta manera, con un enfoque científico que va a venir a revolucionar el mundo de la medicina a nivel mundial, y lo más importante es que es sonorense, sí se puede. ¿Quién le dijo a usted que no se podía hacer mejor y trascender más allá de las fronteras? Grupo Ayala. Cuando nos subimos a un carro debemos asegurarnos de que esté en buenas condiciones.